España, nuestra tierra, cree en Dios. Sobre su suelo ha sido derramada la sangre de los mártires, antiguos y modernos. Bajo su cielo se le ha implorado a Dios su gracia, y en todos los rincones su pueblo le ha ofrecido a la Virgen Santísima flores, cánticos, vidas, honores. Por sus caminos han transitado y continúan haciéndolo innumerables peregrinos, fundadores, caballeros, penitentes, sabios, artistas, misioneros. Y durante siglos, todos ellos, hijos de esta tierra, han llevado en lo hondo de su corazón un anhelo, un nombre: Jesús, el Señor. Y sin embargo, no siempre fue así. Hubo un inicio, un comienzo. Alguien pronunció por primera vez, en este extremo alejado del Imperio Romano, el nombre de Cristo. Alguien, venciendo a la mar, arribó estas costas y sembró la semilla de la fe que pronto habría de prosperar. Acompáñanos en este episodio y descubre con nosotros la historia de los primeros evangelizadores de España: Santiago, el hijo de Zebedeo, y a los 7 varones apostólicos. Con ellos comenzó todo. San Marcos narra, al final de su Evangelio, que Jesús, una vez resucitado de entre los muertos y momentos antes de ascender a los cielos, se aparece por última vez a sus discípulos diciéndoles: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Y concluye su libro con estas palabras: Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. También el evangelista San Mateo recoge de un modo semejante las últimas palabras de Jesús: Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Santiago, el hijo del Zebedeo, fue uno de los que escucharon, con la emoción y gravedad del momento, estas últimas voluntades del Maestro de Nazaret, y como los demás, no solo escuchó, sino que las acogió y las puso por obra. Movidos por el amor del resucitado y por el deseo de llevar la buena noticia a todos los pueblos, los apóstoles emprendieron el camino que les llevaría hasta los lugares más insospechados, hasta tierras completamente desconocidas para ellos, hasta, literalmente, el fin del mundo conocido. La tradición milenaria afirma que, fiel al mandato del Señor, el apóstol Santiago se dirigió hacia el otro extremo del Imperio Romano, hacia la provincia de Hispania, en el Mediterráneo más occidental, donde recorrería pueblos y ciudades predicando el nombre de Jesús. Allí, con gran dificultad, bautizaría a los que serían sus primeros discípulos. No muchos, sobre ellos hablaremos más adelante. Pero antes, debemos responder a una pregunta ineludible. ¿Quién era este Galileo? ¿Qué sabemos realmente del apóstol de España? Acudiendo a las catequesis de Benedicto XVI, encontramos lo siguiente acerca del apóstol Santiago. Las listas bíblicas de los 12 mencionan 2 personas con este nombre: Santiago, el hijo de Zebedeo, y Santiago, el hijo de Alfeo, que por lo general se distinguen con los apelativos de Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Ciertamente estas designaciones no pretenden medir su santidad,
sino sólo constatar la diversa importancia que reciben en los escritos del Nuevo Testamento y en particular en el marco de la vida terrena de Jesús. Y continúa el Papa alemán. El nombre Santiago es la traducción de Jacobos, transliteración griega del nombre del célebre patriarca Jacob. El apóstol así llamado es hermano de Juan, y en las listas a las que nos hemos referido, ocupa el segundo lugar inmediatamente después de Pedro. Y es que Santiago, junto a Pedro y Juan, pertenece al grupo de los 3 discípulos privilegiados, todos ellos humildes pescadores de la ciudad galilea de Betsaida, que acompañaron a Jesús en los momentos más importantes de su vida pública. Lo encontramos en el monte Tabor, donde, según los evangelistas, Jesús se transfiguró a la vista de ellos, mostrando su gloria y esplendor divino mientras conversaba con Moisés y Elías. Narra el evangelista San Marcos. 6 días más tarde, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo». También, pocos días después, lo encontramos junto a Pedro y a Juan en otro monte, el Monte de los Olivos, o huerto de Getsemaní. En esta ocasión, su maestro no reluce glorioso con destellos divinos, sino que lucha y sufre en brutal agonía por abrazar y amar la voluntad de su Padre, para acoger y abrazar su pasión y muerte inminentes. Así lo narra San Mateo. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». El apóstol Santiago, por lo tanto, fue uno de los primeros y más cercanos seguidores de Jesús. Natural de Galilea, como él, Santiago era pescador, y junto a su hermano Juan y a su padre Zebedeo, y a los hermanos Andrés y Pedro, faenaba habitualmente en el lago de Genesaret, también conocido como Mar de Galilea. Cuentan los evangelios que cuando estaban repasando las redes en la orilla, Jesús los encontró por vez primera y los llamó. Ante esta llamada, afirma brevemente la Escritura: Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Es característico el fuerte genio y carácter enérgico que compartían ambos hermanos, Santiago y Juan, hasta el punto de que en la Escritura se indica que el mismo Jesús les pone el sobrenombre de Boanerges, que en arameo significa hijos del trueno. Muestra de dicho temperamento es el pasaje al que se refiere el evangelista San Lucas. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. En todo caso, hay quien dice que en realidad lo de hijos del trueno no vendría tanto por ellos, sino por el temperamento de su padre, Zebedeo, quien habría soltado algún improperio, si no algo más, tras quedarse solo en la empresa familiar, al abandonarle por invitación del Nazareno, sus hijos, sus trabajadores Pedro y Andrés, y es posible que hasta su esposa, Salomé, que figura en los evangelios como una de las mujeres que siguió a Jesús en su predicación. Sea como fuere, y si bien es cierto que algún que otro exabrupto de los hijos del Zebedeo ha quedado registrado en las Escrituras, también lo es que Juan fue siempre el joven y fiel discípulo amado por Jesús.
además de hijo adoptivo y protector de la Virgen María, al que cuesta imaginar violento e irascible. Lo dejaremos al juicio del oyente, puesto que lo más probable es que ambas interpretaciones lleven parte de verdad. En cuanto a la predicación de Santiago por Hispania, nada recogen las Escrituras. Es la tradición milenaria la que viene a nuestro auxilio para completar este silencio. Se trata de una tradición antiquísima, corroborada por múltiples fuentes posteriores. Así, deben destacarse, entre otros, el Breviarium Apostolorum, del siglo VI, y los escritos de San Isidoro de Sevilla, del siglo VII, quien indica en el capítulo 71 de su obra del nacimiento y muerte de los padres lo siguiente. Santiago, hermano de Juan, que predicó el Evangelio a las gentes de Hispania y de los lugares occidentales, y difundió la luz de la predicación en el ocaso del mundo, fue muerto por la espada de Herodes y enterrado en Arca Marmórica. Según todas estas fuentes, tras Pentecostés, momento en el cual los apóstoles junto a María, la Virgen, reciben el Espíritu Santo, Santiago partió hacia la Hispania romana para predicar el Evangelio de Cristo. A este respecto, debe decirse que la única referencia que la Biblia hace a Santiago el Mayor, después de la efusión del Espíritu Santo, es ya relativa a su muerte a manos del rey Herodes en el año 44 después de Cristo. Así dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. De este modo, afirma José María Zabala, haciéndose eco del arqueólogo Manuel Vidal Rodríguez, lo siguiente. Desde que Jesús se separa de sus discípulos y a los pocos días les envía el Espíritu Santo, hasta la muerte de Santiago, transcurren 14 años. Santiago es el primero de todos ellos que da la vida por anunciar el buen nombre de Cristo. Sin duda desempeña al principio un papel destacado en Jerusalén, pero existe constancia de que entre los años 36 y 39 ya no está allí como el resto de sus compañeros. Así, nuestro apóstol, alrededor del año 36, cruzó el Mediterráneo de oriente a occidente, embarcándose probablemente en el puerto de Jope, actual Jaffa, ya que es este uno de los puertos más antiguos del mundo. También Jonás acudió a dicho puerto, cuando, huyendo de Dios, se embarcó en una nave de comerciantes en dirección a Tarsis, es decir, también a Hispania. Ahora bien, a partir de aquí, la tradición no es unívoca. Por un lado, según Fray Jerónimo de la Concepción, Santiago rodearía la costa hispánica atravesando las columnas de Hércules, situadas en el estrecho de Gibraltar, llegando hasta la región de Galaecia, actual Galicia, siendo este el primer lugar de la península ibérica en escuchar su predicación y en dar discípulos al apóstol. Por otro lado, existen otras versiones que ubican el desembarco del Galileo en la costa mediterránea, si bien tampoco el puerto concreto donde ello tuvo lugar es unánime. De este modo, hay quien señala que el puerto al que arribó Santiago fue el de Tarraco, actual Tarragona, capital de una de las regiones más grandes de la provincia romana y desde la cual ascendería el valle del Ebro hasta la vía romana que conectaba con la cordillera Cantábrica y que finalizaba en la ciudad La Coruña. Otra versión localiza la llegada del apóstol en la ciudad portuaria de Cartago Nova, actual Cartagena, desde la cual se dirigiría a la provincia hispánica de la Bética, en el sur de la península. Sea como fuere, las distintas versiones coinciden en dos hitos fundamentales de la predicación de Santiago. El primero de ellos es que alcanzando la Galaecia, bien al inicio de su periplo o bien más adelante, predica en la ciudad llamada Iria Flavia,
donde construye una pequeña iglesia y convierte al cristianismo a la reina Lupa, una suerte de dama señorial de la zona norte de la Lusitania, y tal vez algunos discípulos. Y el segundo y más conocido es que el 2 de enero del año 40, a su paso por la ciudad de César Augusta, actual Zaragoza, el apóstol sintió un gran desánimo ante las muchas dificultades que estaba encontrando y la poca receptividad de los habitantes de esa tierra. Ante esta situación, y estando Santiago con otros 7 discípulos suyos a orillas del río Ebro, a las afueras de la ciudad se produjo lo que se ha llamado la venida de la Virgen María en carne mortal. Esto es, su traslación o bilocación desde Tierra Santa, donde todavía vivía, a la ciudad de Zaragoza, puesto que este suceso tuvo lugar antes de su asunción a los cielos. Esta sería, de hecho, la primera aparición mariana de la historia. Según la mística española del siglo XVII, Sor María Jesús de Ágreda, y en los mismos términos indicados por el Papa San Gregorio Magno en el siglo XIII, la Virgen, estando en Éfeso, supo ya que Santiago sería el primer apóstol que sufriría martirio y que debía ir a visitarlo. Entonces pidió a Dios una protección especial para el apóstol y para el templo que éste habría de construir. El Señor accedió y envió a sus ángeles que la llevaron a Zaragoza. Así lo narra la mística de Ágreda. Traían consigo los ángeles prevenida una pequeña columna de mármol o jaspe, y de otra materia diferente habían formado una imagen no grande de la Reina del Cielo. Llegando a los márgenes del río Ebro, donde se encontraban Santiago y sus discípulos, la Virgen les dijo: Hijo mío Jacobo, este lugar ha señalado el Altísimo y Todopoderoso Dios del cielo para que en la tierra le consagréis y dediquéis un templo y casa de oración, de donde debajo del título de mi nombre quiere que el suyo sea ensalzado y engrandecido, y que los tesoros de su divina diestra se comuniquen, franqueando liberalmente sus antiguas misericordias con todos los fieles, y que por mi intercesión las alcances y las pidieren con verdadera fe y piadosa devoción. Yo, en nombre del Todopoderoso, les prometo grandes favores y bendiciones de dulzura y mi verdadera protección y amparo, porque este ha de ser su templo y casa mía y mi propia herencia y posesión, y en testimonio de esta verdad y promesa quedará aquí esta columna y colocada mi propia imagen, que en este lugar, donde edificaréis mi templo, perseverará y durará con la santa fe hasta el fin del mundo. Santiago y los 7 varones apostólicos, que fueron esos primeros discípulos suyos testigos con él del maravilloso portento, hicieron como había dicho la Madre del Señor. Levantaron un pequeño templo o capilla alrededor de la columna o pilar sobre el que se había posado la Virgen. Desde entonces, y con los innumerables avatares de la historia, ese pilar ha recibido la devoción, amor y veneración milenaria de los hijos de la fe de esta tierra y de todos aquellos que allende los mares esa misma fe engendró. Por eso, y por muchos otros motivos, María, bajo la advocación del pilar, fue coronada y declarada patrona de la ciudad, del reino y de toda la hispanidad. Antes de concluir este capítulo acerca de la vida de nuestro apóstol Santiago, debe decirse algo acerca de este hermoso y querido pilar. El prefecto romano Aurelio Prudencio Clemente, convertido al cristianismo y autor del Peristefanón, en una cartela que elabora a petición del obispo de Zaragoza Valerio, a finales del siglo IV, indica en referencia al famoso pilar lo siguiente: la columna en que fue flagelado el Señor. Preso en ella, el Señor estuvo de pie, y atado a la columna, dio su espalda a los azotes como un humilde esclavo. Al lado persiste la venerable columna, y el templo la gestiona y nos da a entender que vivimos protegidos de toda calamidad. En el mismo sentido se pronuncia el historiador barbastrense
Lupercio Leonardo de Argensola, en el siglo XVI. Dicen que el pilar que vemos en la Santa Capilla fue traído por los ángeles. Siendo así como la tradición asegura, habemos de dar alguna causa digna de que tales ministros lo trajesen y de que la Virgen se pusiese sobre él. Pues qué causa más verosímil que haber sido aquel en que nuestro Señor Jesucristo fue azotado. Yo así lo oí predicar siendo niño al Padre Gobierno. Siendo estas fuentes muy antiguas y dignas de crédito, no puede olvidarse que según la historiografía mayoritaria, la columna de los azotes de Jesús se encuentra en la actualidad en la Basílica Romana de Santa Práxedes, habiendo sido trasladada desde Jerusalén durante la Quinta Cruzada, en el 1223. Terminada su predicación por Hispania, el apóstol Santiago vuelve a Jerusalén, donde, como se ha indicado, es martirizado en el año 44 después de Cristo. De acuerdo con el arqueólogo Manuel Vidal, los discípulos del apóstol habrían recogido en secreto el cadáver y partieron con él hacia el puerto de Jope para evitar que los restos mortales fueran devorados por las fieras salvajes y las aves carroñeras. No en vano, el tipo de condena a muerte infligida a Santiago llevaba consigo que su cuerpo fuera arrojado al desierto de Judá, sin una sepultura digna. Algo semejante nos cuenta el evangelista Mateo que ocurrió con Juan el Bautista, quien también fue asesinado a cuchillo por orden de Herodes. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Ahora bien, ¿quiénes son esos discípulos de Santiago? La tradición milenaria, con toda la lógica, nos indica que son aquellos convertidos por la predicación del apóstol en tierra hispana, que habiendo contemplado el portento del pilar en Zaragoza, ya no se separarían de su maestro, y decidieron acompañarle en su viaje de regreso a Tierra Santa, donde vivió, murió y resucitó el Mesías, y donde vivía su madre, cuya presencia habían podido gustar a orillas del Ebro. La tradición les ha denominado como los 7 varones apostólicos, recogiendo también sus nombres: Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio. Sobre ellos abundaremos más adelante con detalle. Pues bien, una vez en Jope, el puerto marítimo más próximo a Jerusalén, hallan estos 7 varones a un grupo de pudientes cristianos dispuestos a ayudarles, entre ellos la piadosa Tabita y Simón el curtidor, en cuya casa se había hospedado ya Pedro. Ellos les facilitan los recursos necesarios para embalsamar el cadáver de Santiago y fletan a continuación una nave para conducirlo hasta España, de donde eran originarios dichos discípulos. Como indica José María Zabala, la travesía marítima por el Mediterráneo es perfectamente plausible, puesto que desde muchos siglos antes de la era cristiana, el Mediterráneo era la gran vía de comunicación de los distintos pueblos del continente y del norte de África, y no pocas veces era cruzado de este a oeste o viceversa por personajes como Julio César, Marco Antonio o tantos soldados de las legiones romanas, por no hablar de los comerciantes fenicios varios siglos atrás. En este sentido señala Manuel Vidal: Los jacobeos seguirían la ruta del norte de África, por ser la más breve, pasando el estrecho de Calpe, donde estaban las columnas de Hércules, doblando los promontorios Sagrado y Magno, al suroeste de la Lusitania, y navegando por el litoral hasta Galicia, donde se internaron por la gran ría que ahora se llama de Arosa. La comitiva arribó finalmente al puerto interior de Iria Flavia, en el río Sar. Llegados allí, cuenta la tradición legendaria que los discípulos entablan conversaciones con la reina Lupa, que había sido evangelizada y bautizada durante la predicación de Santiago en su viaje anterior,
con el fin de dar al apóstol cristiana sepultura en un predio de su propiedad a unos 20 kilómetros al norte de Iria Flavia. Sin embargo, la señora del lugar no accede a las pretensiones de los jacobeos, probablemente por temor a los druidas celtas, cuya religión ella misma ha profesado, o bien, según otras versiones, por evitar indisponerse con los representantes del Imperio Romano, del cual ella es amiga y tributaria. Tras diversas vicisitudes, dificultades y algún que otro milagro, la reina Lupa quedó persuadida del poder divino que protegía a los jacobeos, disponiendo tomar bajo su protección la sepultura de Santiago en un lugar seguro y apropiado. Sin embargo, a causa de la terrible persecución de los cristianos, que poco después se desencadenó en todo el Imperio Romano, se pierde el rastro de la tumba del apóstol, a lo que contribuiría, sin duda, el clima lluvioso y la maleza del bosque, perviviendo únicamente en el pueblo cristiano de Hispania la tradición y el recuerdo casi legendario del arca marmórica. Vienen de nuevo a la mente las palabras de San Isidoro de Sevilla, pronunciadas 2 siglos antes de que la tumba del hijo del Cebedeo fuera descubierta en el campo de la Estrella. Santiago, hermano de Juan, que predicó el Evangelio a las gentes de Hispania y de los lugares occidentales, y difundió la luz de la predicación en el ocaso del mundo, fue muerto por la espada de Herodes y enterrado en arca marmórica. Pero esta oscuridad física y sapiencial queda desvelada a principios del siglo IX. Corriendo el año 813, se registra en los anales de la historia un hecho prodigioso. Tras varias noches de inusual lluvia de estrellas, un eremita llamado Pelayo, que vivía en el bosque Libredón, vio un resplandor sobre un cierto campo del lugar, y acudiendo con una mezcla de miedo y emoción, descubre una tumba. Pero no se trata de una tumba cualquiera, sino del arca marmórica, a que hacían referencia las leyendas. Y avisado el obispo Teodomiro, se comprueba que se trata, en efecto, de esa misma arca marmórica, y por lo tanto, del cuerpo del apóstol Santiago, amigo del Señor. Cuando los hechos llegaron a oídos del rey de Asturias, Alfonso II el Casto, soberano de esas tierras, puso rumbo desde Oviedo a Compostela para confirmarlo, y convencido del suceso y de cuanto se halló, mandó construir una iglesia, comunicando todo lo sucedido al Papa León III. Este, una vez persuadido de la verdad del asunto, dirige a todos los obispos católicos la carta Noscat Vestra Fraternitas, informando sobre los pormenores de la traslación del cuerpo del apóstol desde el puerto de Jope hasta Iria Flavia, iniciándose a partir de ese momento un fluir de peregrinos que, recorriendo los caminos de Europa, inauguran una arteria de vida espiritual para toda la cristiandad hasta el día de hoy. 10 siglos más tarde, otro papa del mismo nombre, León XIII, reproduce los avatares de la traslación y tras un prolijo examen, confirma la autenticidad de los restos del apóstol en su bula de 1884, Deus Omnipotens. Nos también, desaparecidas todas las dudas y terminadas todas las controversias, aprobamos y confirmamos de ciencia cierta, y por nuestra iniciativa y en virtud de nuestra autoridad, la sentencia de nuestro venerable hermano el cardenal arzobispo de Compostela sobre la identidad de los sagrados cuerpos del apóstol Santiago el Mayor y de sus santos discípulos. Afirmación que han confirmado multitud de estudios científicos y arqueológicos contemporáneos. Tras recorrer de la mano del apóstol Santiago el primer viaje evangelizador en nuestra tierra, debemos acompañar ahora a esos primeros discípulos suyos, que como su maestro, extendieron la semilla de la fe en Jesucristo en la noble Hispania. Nuestros 7 santos varones apostólicos son hijos muy desconocidos en nuestro país, el suyo, incluso entre los propios cristianos. Pocos son los que conocen ya no su vida y sus obras, sino siquiera el día de su festividad litúrgica, el 15 de mayo. Y sin embargo, su importancia es fundamental,
y es que no solo fueron el fruto de la predicación del hermano del apóstol San Juan, ni únicamente testigos privilegiados junto al Galileo de la venida de la Madre de Dios sobre el Pilar de Zaragoza, sino que fueron los primeros en fundar comunidades cristianas estables a lo largo y ancho de la geografía patria, tras el martirio de Santiago en Jerusalén. Así lo narra el fraile dominico Rodrigo de Cerrato en su Vida Sanctorum del siglo XIII. Habiendo sido ordenados en Roma por los santos apóstoles Pedro y Pablo, Torcuato, Tesifonte, Eufrasio, Indalecio, Segundo, Cecilio y Esiquio, fueron enviados a España, todavía dominada del error pagano, a predicar la fe católica. Estos, como llegaron a la ciudad de Acci fatigados del camino, se quedaron en las afueras para descansar, enviando a algunos de los discípulos a la ciudad a comprar víveres con que reparar las fuerzas perdidas y matar el hambre. Mas apenas entraron estos en la ciudad, he aquí que una multitud de gentiles que celebraban aquel día la fiesta de Júpiter y de Mercurio les salió al encuentro. Al conocer los piadosos intentos de aquellos de predicar la fe de Cristo, comenzaron a perseguirlos y yendo tras de ellos hasta el río. Mas hundiéndose entonces milagrosamente el puente, cayeron todos al agua, siendo sumergidos por ella, librándose así aquellos de la muerte. Enterados del acontecimiento, los que quedaron en la ciudad, llenáronse de terror. Mas de entre ellos hubo una mujer nobilísima, llamada Luparia, que movida interiormente por el Espíritu Santo, les envió nuncios, recibiéndolos luego muy devotamente, apenas supo el motivo de su llegada, y prestando fe a la doctrina que predicaban, pidió el bautismo inmediatamente. Dijéronle los varones apostólicos: «Haznos antes una iglesia y un baptisterio». Y habiéndolos hecho, fue bautizada, y siguiendo su ejemplo, se bautizó todo el pueblo. Después de esto, a fin de dispensar la gracia de la fe a otras gentes, se distribuyeron por diversas ciudades, haciendo numerosísimas conversiones, tocando a Torcuato, Acci, a Tesifonte, Vergi, a Indalercio, Urci, a Segundo, a Bula, a Eufrasio y Liturgi, a Cecilio y Liberis, y a Esiquio, Carcesa, los cuales, después de una muerte dichosa, volaron a Dios. De la narración se derivan dos hechos esenciales. El primero es que los 7 varones apostólicos fueron enviados a Hispania por San Pedro y San Pablo, quienes los habían ordenado obispos en Roma, tras la muerte de Santiago. El segundo es que estos 7 varones arribaron a la Bética, instalándose en un inicio en la ciudad de Acci, actual Guadix, y extendiéndose posteriormente por distintas ciudades de la provincia: Vergi, actualmente Berja; Urci, actual Almería; Abula, actual Abla en la provincia de Almería, según unos, y Ávila, según otros; y Liturgi, que sería la actual Andújar; y Liberis sería Elvira, actual Granada, donde se celebró el primer concilio en Hispania hacia el año 313, y Carcesa, que sería la actual Cazorla, según unos, o Caravaca de la Cruz, según otros. Esta tradición que nos transmite en sus escritos el cerratense viene recogida desde mucho tiempo atrás en fuentes del tiempo visigótico y previsigótico. A este respecto, deben destacarse los 7 calendarios mozárabes, cuya redacción es anterior al siglo VI, así como el Martirologio histórico de Lyon, o la Misa, Oficio e Himnos de la liturgia mozárabe, cuya redacción se remonta al siglo V. Con base en todos estos escritos antiquísimos, puede decirse que la propagación de la fe cristiana en la Hispania romana fue fulgurante y multifocal. Su origen y raíz se encuentra en el mismo apóstol Santiago, quien, llegando a la Finisterre, predicó el evangelio de su amigo y Señor, Jesús el Nazareno, bautizando entre otros a los 7 varones apostólicos. Estos, a su vez, son herederos directos, según la tradición multisecular, de San Pedro y San Pablo, quienes les ordenaron obispos en Roma, enviándoles a Hispania tras la muerte del hijo del Zebedeo.
y nuestros insignes Torcuato y compañeros se extendieron por la Bética fundando las primeras comunidades y diócesis cristianas de la península. El mismo San Ireneo de León, padre de la Iglesia, proporciona en el año 180 el primer testimonio bien probado sobre la situación del cristianismo en España. En su famoso libro Adversus Hereses, habla de las iglesias de Iberia y las propone como modelo de prosperidad. También el padre de la Iglesia, Tertuliano, exclama a finales del siglo II, en su obra apologética contra los judíos, lo siguiente: Las diversas razas de los gétulos y grandes extensiones de Mauritania y todos los confines de España han abrazado ya la fe en Cristo. De este modo, el cristianismo en España enraiza con una profundidad y vitalidad pasmosas, cuyo fruto más insigne son la multitud de santos y santas, obispos y mártires que esta tierra da al mundo ya en los siglos I, II, III y IV de nuestra era. San Fructuoso de Tarragona, los santos niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares, las santas Justa y Rufina en Sevilla, las santas Eulalia de Barcelona y Mérida, Santa Leocadia de Toledo o los santos Valero en Gracia y Vicente de Zaragoza, entre muchos otros. Pero este fruto insigne que habría de extenderse a lo largo de los siglos no hubiera crecido y madurado si antes no se hubieran plantado las semillas de la fe. He ahí la importancia de nuestros padres y pioneros, Santiago y los 7 santos varones apostólicos, sus discípulos.